Buenas tardes, les habla el profesor Nelson Yepes y en esta oportunidad vamos a explicar y hablar sobre la guía número 3 de inglés Past Continuous o pasado continuo. Para iniciar debemos aclarar lo que es o tener muy en cuenta lo que es el pasado continuo en referencia a los otros tiempos verbales que hemos estudiado. El pasado continuo es el tiempo que describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior al presente, cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido al momento de hablar, es decir, que expresa una acción incompleta del pasado. Anteriormente, de hecho, el tema anterior fue pasado simple. Ahora con pasado continuo estamos hablando de eventos que iniciaron en el pasado, pero a diferencia del pasado simple, en el pasado continuo estas acciones o eventos aún se siguen realizando o aún no han culminado al momento o al presente actual. Esa es la gran diferencia respecto al pasado simple. Cuando hablábamos de pasado simple, hablábamos de eventos que sucedieron en un tiempo atrás, bien sea hace poco o hace mucho tiempo. Pero en pasado continuo son eventos que iniciaron en el pasado, pero todavía al presente o al momento de referirnos a ellos no han culminado. Por ejemplo, si habláramos de nuestra carrera universitaria, yo inicié o empecé a estudiar ingeniería civil hace 2 años. Y si en la actualidad todavía estoy estudiando porque no me he graduado, entonces eso sería un evento de pasado continuo. Pero que es un evento que inició, pero todavía el momento está en desarrollo. Igual que en los otros tiempos verbales y en los que vamos a ver a futuro, todos los tiempos verbales se pueden expresar de forma afirmativa, negativa e interrogativa. En el caso del pasado continuo, podemos ver que la estructura afirmativa es el sujeto más el verbo auxiliar to be más el verbo principal ing, o lo que es lo mismo el verbo en continuo, el verbo continuo, que son aquellos verbos en inglés que terminan en ing. Acá tenemos que tener presente también que el pasado continuo utiliza el verbo to be. Repito, el pasado continuo utiliza el verbo to be, específicamente el pasado del verbo to be. Si recordamos del semestre anterior, el verbo to be sabemos que es aquel que se conjuga con los pronombres personales. Y el verbo to be son 3: am, is y are. Cada uno de ellos se conjuga con determinados pronombres personales. El pasado o el verbo pasado del verbo to be es was y were. Y también estos dos verbos, was y were, es decir, estuvo o estaba, se van a conjugar con cada pronombre personal. Eso lo van a ver mayormente desarrollado en la tabla que les anexo en el material. Retomando, la estructura afirmativa entonces de una oración en pasado continuo es el sujeto, el verbo auxiliar to be en pasado y luego el continuo del verbo principal, o lo que es lo mismo, el verbo en terminación ing. Por ejemplo, I was talking with her. I es el pronombre, en este caso el sujeto. Was es el pasado del verbo to be, am o is. Y talking es el continuo del verbo talk. El verbo continuo, o lo que es lo mismo el verbo con terminación ing, casi todos se escriben exactamente igual que el verbo origen. Solamente se le agrega al final ing. De todas maneras, en el material también les estoy anexando una tabla donde les aparecen los distintos verbos y cómo se escribe con su terminación ing. Pero repito, casi todos son exactamente iguales. Solamente agregarle al final ing. Entonces, volviendo al ejemplo, I was talking with her. Yo estaba hablando con ella. I el sujeto, was el verbo to be en pasado y talking el verbo principal en ing. He was eating an ice cream y el último, they were learning Spanish. Como se dan cuenta, was se conjuga con los pronombres I, he y were se conjuga con el pronombre they. La estructura es la misma, sujeto,
verbo auxiliar, que es el verbo to be en pasado, y el verbo principal. Todas las oraciones que se conjuguen en pasado continuo en su forma afirmativa deben tener esta forma: sujeto, luego el verbo to be en pasado y por último el verbo principal en terminación ing. Y luego puede venir el complemento o predicado. Aquí cabe recalcar que el predicado es un plus, es parte de la oración que le termina de dar sentido a la oración. Pero lo principal en una oración es el sujeto, para saber quién realiza la acción, el verbo principal, que es el que te denota la acción que se está ejecutando, y en este caso el verbo auxiliar, que es el que va conjugado con el sujeto. Luego en la forma negativa podemos observar que lleva la siguiente estructura: sujeto más el verbo auxiliar to be en pasado más la negación not y el verbo principal también en terminación ing. Cabe destacar que independientemente cuál sea la forma en que se haga, afirmativa, negativa o interrogativa, el verbo principal siempre va a ir en terminación ing, o sea, en su forma continua. Porque, repito, el pasado continuo es un tiempo que te establece que un evento empezó en un tiempo anterior, pero todavía se está desarrollando. Entonces el verbo principal siempre debe ir en cualquiera de sus tres formas en continuo, es decir, con la terminación ing, porque es lo que me indica que esta acción todavía está en desarrollo. Vemos que la forma negativa es la misma afirmativa, la única diferencia es que se le agrega la contracción o el not, que es el que te indica negación, al verbo to be. Ustedes pueden hacerlo así, por ejemplo, acá tomo el mismo ejemplo. I was not talking with her. Si vemos en su forma afirmativa es I was talking with her. Y en su forma negativa es exactamente igual, con la diferencia que se le agrega el not al fin, después del verbo to be. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo con la contracción. I wasn't talking with her. Es lo mismo, ya eso queda a la predilección de ustedes cuál quieran utilizar. La contracción del verbo o sencillamente agregarle not al verbo to be. He was not eating an ice cream y they were not learning Spanish. Siguiendo y respetando la estructura negativa. Y por último tenemos la estructura interrogativa, que es la única diferencia respecto a la negación y a la afirmativa, es que el verbo auxiliar va de primero. Siempre en las formas interrogativas el auxiliar va de primero, luego el sujeto y por último el verbo principal. En este caso podemos observar que en la interrogativa se coloca el verbo auxiliar to be en pasado, luego va el sujeto y por último el verbo principal. Siempre tengan esto presente. El sujeto y el verbo, en este caso el verbo to be, siempre van juntos, uno detrás del otro. Sujeto y luego el verbo to be. Salvo en la interrogativa que se coloca primero el verbo to be y luego el sujeto. El mismo ejemplo, los mismos tres ejemplos que estábamos estudiando sería were you talking with her, was he eating ice cream y were they learning Spanish. El verbo to be en pasado, luego el sujeto y luego el verbo en su forma continua. ¿Para qué se utiliza el pasado continuo? Básicamente para tres aspectos fundamentales. Para describir una acción incompleta interrumpida por otro evento. ¿Esto qué quiere decir? Puedo utilizar o armar una oración hablando o refiriéndome a una acción que empezó en el pasado, pero no la terminé porque otra acción me lo impidió. Por ejemplo, I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Yo estaba teniendo un hermoso sueño cuando la alarma del reloj sonó. Es decir, yo estaba ejecutando la acción de soñar, ¿verdad? El verbo dream, pero esta acción fue interrumpida por otro evento, que en este caso sería cuando la alarma sonó. También se utiliza el pasado continuo para expresar cambios de opinión. Por ejemplo, I was going to spend the day at the beach, but I have decided to get my homestead.
yo estaba o yo iba a pasar el día en la playa, pero decidí terminar mi tarea a cambio. Es decir, puedo utilizarla para describir una acción que pensaba hacer en el pasado, pero que al final decidí hacerla por otra. Es parecido al caso anterior, solo que aquí, cuando hablamos en el primer caso de una acción incompleta, es una acción que ya había iniciado, pero que se vio interrumpida por otra. En este otro caso, para expresar un cambio de opinión, sería una acción que yo pensaba hacer en el pasado, pero al final no la empecé, no la terminé haciendo porque decidí hacer otra cosa. Y por último, también se puede utilizar para describir el contexto de una historia pasada. Por ejemplo, the sun was shining and the birds were singing and the elephant came out of the jungle. El sol estaba brillando y los pájaros estaban cantando al momento que el elefante salió de la jungla. Estoy describiendo una acción que también empezó en el pasado y que al mismo tiempo empezó a sucederse o suscitarse otra. En este caso sería el sol estaba brillando, a su vez los pájaros estaban cantando y luego sucedió en este caso que el elefante salió de la jungla. Parecido a los dos casos anteriores, solo que en este caso varias acciones se van desarrollando simultáneamente. Esa es la gran diferencia. Pero si se ven en los tres casos, tienen un factor común y es que hablan de acciones pasadas y hablan de acciones que iniciaron pero que a lo mejor al momento de hablarlas no terminaron. De allí entonces el título pasado continuo. Otro elemento importante a tomar en cuenta es el uso de ciertas, en este caso de dos palabras muy importantes al momento de usar el pasado continuo. No se usan todas las oraciones, son casos especiales, pero es importante resaltarlos. El uso del pasado continuo. Cuando una acción pasada es interrumpida por otra, la acción que interrumpe, por lo general se coloca en pasado simple, que fue el tiempo que ya habíamos estudiado. Y las palabras when y while señalan el uso del pasado simple y del past continuous. Veamos unos ejemplos para verlos más claramente. En estas oraciones que vamos a explicar a continuación, vemos el uso de dos tiempos verbales al mismo tiempo, pasado continuo y pasado simple. Aquí cabe recordar nuevamente, el pasado simple se refiere a hechos que iniciaron y terminaron en el pasado. Y el pasado continuo se refiere a acciones que iniciaron en el pasado, pero que todavía están en desarrollo. Ojo con eso. Entonces, en este caso tenemos acá, José called while I was watching the news. Si se fijan en donde le dice José called o José llamó mientras yo estaba viendo las noticias José called, el verbo call está en pasado. Recordemos que en pasado simple los verbos van en pasado. En pasado continuo el verbo principal va en continuo, es decir, en ing. Esa es una manera a priori o rápida de determinar cuál verbo está en pasado y cuál está en continuo. Called está en pasado, termina en ed. Y watching está en continuo porque termina en ing. Entonces ahí te dice, José llamó, ya sucedió, mientras yo estaba observando las noticias, o sea, todavía las estoy viendo. Entonces un tip que pueden utilizar es, cuando el verbo principal está en pasado, que termina en ed, ¿recuerdan las reglas que hablamos o que están en la guía número 2? Entonces el verbo está en pasado. Pero si el verbo termina en ing, ese verbo es continuo y por lo tanto esa parte de la oración está en continuo. Se fijan, José called, José sujeto, call el verbo en pasado. Entonces esa es la parte de la oración que está en simple past o pasado simple. I was watching the news, I sujeto, was el verbo to be en pasado y watching el verbo en continuo. Entonces esa es la parte de la oración que está en pasado continuo. Entonces vuelvo y repito, manera de identificar cuando en una misma oración tengo pasado simple y pasado continuo es que si el verbo termina en ing es continuo y el verbo que termina en pasado pues está en pasado simple.